¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias, Borja, y a todos acá en el país por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Eh, como bien decía Borja, pues lo mío ha sido como una migración. Yo soy una ingeniera en sistemas frustrada, entonces esa es la razón de fondo por la cual estoy metida en estos temas. Y, y en la unidad de investigación, pues trabajamos durante unos 16 años haciendo investigación tradicional. Hace 4 años formamos un equipo multidisciplinario donde trabajamos desarrolladores y periodistas juntos. Y les voy a contar un poco de mi experiencia. Si utilizo ejemplos locales, no es porque sean los mejores reportajes, sino porque conozco el proceso y quizás pueda servir de algo esa experiencia. Ok, bueno, vamos a devolvernos 500 años en el tiempo. Este fue el primer periódico del mundo, por lo menos así ha sido reconocido, se llamaba Relation, y Johan Carolus en Estrasburgo empezó a publicar cuando compró su primera imprenta, una publicación semanal que reunía o recogía lo que sucedía en Estrasburgo en esa época. A este señor nunca se le ocurrió, a pesar de que había censo en Estrasburgo en esta época, nunca se le ocurrió publicar íntegros los datos del censo. Por el contrario, escribía noticias semanales en este diario que imprimía, y rápidamente los ricos empezaron a comprarlo, sobre todo porque, bueno, le encontraron un valor a tener información sobre lo que sucedía para tomar decisiones sobre inmigrar o no, enlistarse en una guerra o no y demás. ¿Y por qué hablo de eso? Porque 400 años después de Carolus, a cualquier reproducción de datos se le llama periodismo de datos. Y hay una gran confusión, que no está mal, porque de ahí están emergiendo muchas y buenas tendencias. Hay una gran confusión sobre entonces qué es periodismo de datos. Yo no pretendo dar cátedra sobre qué es, pero sí les voy a dar mi opinión. Bueno, esto que ven acá no es un pleito de arañas, es una visualización analítica que los científicos de datos que utilizan grandes volúmenes de datos los representan para encontrar tendencias, patrones y demás. Esto es una visualización de la blogosfera hecha por un científico de datos y básicamente refleja cómo está organizado en la web los blogs. Esto es una visualización de la Biblia, aunque no lo crean. Estos son los versículos de la Biblia visualizados. ¿Y por qué les cuento eso? Porque eso en sí mismo no es periodismo de datos, como tampoco lo es enlistar datos sin ningún tipo de análisis. Yo creo que estos son los pasos pues que involucran un ciclo completo para hacer periodismo de datos. El primero, aunque pareciera muy trivial, que es la obtención de los datos, es fundamental. La solicitud misma de los datos debe hacerse con base, bueno, primero, hablando el mismo idioma que los técnicos. Cuando yo empecé a pedir bases de datos a principios de los 90, recuerdo que siempre me ponían un técnico hablando en chino mandarín y pues era un poco difícil responderle con propiedad a los requerimientos que me estaba haciendo. Bueno, eso sucede siempre en las oficinas públicas. Cada vez que vas a pedir datos hay que entender bien cómo están estructurados, hay que tener ojalá el diccionario de datos previamente para saber, bueno, cuáles campos vamos a pedir, fechas y demás. Pero además involucra un aspecto legal. Nosotros lo que hacemos siempre es conocer al detalle el marco jurídico y saber cuál es la naturaleza de los datos que vamos a solicitar. Todo esto forma parte de este primer paso. Luego viene la limpieza de los datos, que también pareciera trivial, pero no lo es. Si los datos no están limpios, si no se procesan adecuadamente, si no se eliminan duplicados, por ejemplo, entonces no se puede hacer el análisis, que es la tercera fase, y es para mí la más importante, y es la que nos hace periodistas cuando trabajamos con datos, porque el análisis básicamente permite comparar, correlacionar, cruzar variables, cruzar datos. ¿Y para qué hacemos todo eso? Bueno, pues para descubrir tendencias, patrones, comportamientos atípicos y explicaciones de fenómenos sociales y demás. Estos otros dos pasos son también indispensables y luego pues les contaré alguna anécdota ahí que nos han hecho ver cada día
lo importante que es la verificación, el hecho de que tengamos una base de datos oficial como podría ser el censo o algo similar, no implica que los datos sean consistentes. Ahora obtuvimos el censo completo que se realizó allá en Costa Rica y nos lo entregó pues la institución pública que maneja el censo y venía totalmente mal, equivocado, es decir, le hicimos unas pruebas de consistencia y bueno, no es que te entregan una base de datos y ya pues hay que confiar en que estos datos están bien, hay que también, igual que a una fuente, tratarlos con escepticismo. Y finalmente, la visualización, porque el hecho de procesar datos, entrevistarlos y encontrar respuestas allí no significa que sea suficiente. Presentarlos visualmente de una forma atractiva y coherente, pues es otra parte importante. Esto es un ejemplo de lo que yo creo es periodismo de datos completo. Y bueno, ProPublica, que es una organización, un medio sin fines de lucro en New York, fundado por Paul Steiger, es un ejemplo de un ciclo completo. ¿Qué hicieron ellos durante la campaña electoral presidencial en Estados Unidos? Obtuvieron pues todas las bases de datos de contribuciones a la campaña de los partidos y encontraron, por ejemplo, cómo organizaciones sin fines de lucro estaban reportando sus donaciones a los partidos y obteniendo descuentos fiscales por esos millonarios aportes. Ese es, digamos, uno de los hallazgos principales de este reportaje que publicaron en el 2012 y ciertamente cogieron todos los datos, los procesaron y entregaron productos como este, que son visualizaciones en las que la audiencia puede construir su propia historia, buscar todos los donantes, combinar las variables. Esta otra también es un tree map, una visualización donde pues se organizan todas las grandes donaciones que ellos utilizaron y que analizaron para hacer los reportajes. Pero si ustedes ven, tiene un ciclo, tiene varios productos y una sola coherencia, que es entregar una historia, es decir, no vamos a abandonar esa parte sustancial del periodismo. Sin embargo, hay otros ejemplos que prescinden del análisis de los datos y eso es lo que yo creo crea alguna confusión. Entonces, se trabaja en estas otras fases y se prescinde el análisis. Este es un ejemplo y no es que esté mal, es simplemente es una forma de utilizar los datos de The Guardian, el Data Blog. El día en que anunciaban los premios Nobel de la Paz, publican esta nota donde visualizan pues cuáles son los ganadores del premio Nobel desde que se inició en 1901 y más o menos la distribución por país y la lista de todos los ganadores. Esta pieza, no digo en concreto la estrategia de The Guardian, pero esta pieza en sí misma es una muy valiosa y oportuna publicación el día en que se publica los premios, pero en sí misma no contiene análisis ni valor agregado. Y hay otros ejemplos, cuando nosotros empezamos, bueno, aún seguimos aprendiendo todos los días, pero cuando empezamos a trabajar en esto, realmente la parte más fuerte que era la minería y el procesamiento de datos, la visualización era todo un enigma. Entonces nos deslumbrábamos mucho por lo que yo llamo juegos pirotécnicos y son estos grandes despliegues. Vamos a ver si entramos acá para que vean esta visualización. Esta es una visualización que organiza, que pone Google con varios diseñadores y programadores y básicamente si lo ven acá, es un mundo, es un globo terráqueo en 3D donde puedes escoger un país y ver hacia dónde exporta o importa armas. Entonces está toda la base de datos de importación y exportación de armas en una sola, pero si ustedes ven, yo hago clic acá en Angola y no puedo ver, a menos de que me vaya hacia el otro lado de la luz, a cuáles países están realmente importando o exportando armas. El tema es que es muy llamativo visualmente, si se quiere, pero en esencia hace dificilísimo la razón fundamental de una visualización,
y es poder comparar. En esta visualización no se pueden comparar países, no se pueden, ni siquiera puedo saber hacia dónde están distribuyéndose o desde dónde se están importando las armas, porque no es esa la esencia, pareciera que fue más bien pues presentarlo de una forma llamativa. Entonces, sin ánimo de juzgar esto, hemos ido buscando, bueno, cuál es la razón para la cual hacemos lo que hacemos. Y bueno, pues yo he encontrado que no es buen periodismo, por ejemplo, cuando se trabaja con datos, una buena forma de reconocer una pieza que carece de análisis es cuando contiene títulos y sumarios hechos de preguntas sin respuestas. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, es decir, ¿cómo le vamos a depositar a nuestros lectores o a nuestra audiencia una pregunta? Se supone que pasamos algún tiempo analizando los datos. ¿Cómo vamos a titular una pieza informativa o un gráfico o un infográfico con quién fue el que más aportó en la campaña? Encuentre usted tal y tal. Es decir, es importante que nosotros concluyamos, debe ser conclusivo. Si hay un análisis, debe tener pues conclusiones. Y luego la otra es invitar al pobre lector a que busque sin guía en un mar de datos y sin ninguna orientación. Debemos trasladar lo mismo que hacíamos antes, o la misma jerarquización de información que hacíamos en el periodismo tradicional al llamado periodismo de datos. Y en esencia lo que nos toca hacer es esto: convertir una piedra negra y cubierta de todo tipo de materiales en un diamante. Esa es nuestra misión cuando trabajamos con volúmenes de datos. Entonces, claro que es importante conocer las herramientas y manejarlas y demás, pero lo más importante no es la tecnología y tampoco el diseño, son cosas que nos complementan y nos potencian lo mejor del periodismo, pero lo importante sigue siendo las mejores ideas para hacer buen periodismo. Voy a comparar un poco el periodismo de datos con la cocina. Espero que hayan tenido un buen desayuno todos. Para cocinar, pues ya sabemos que necesitamos ingredientes, aparatos de cocina y sobre todo talento y creatividad. Pues igual con el periodismo de datos, el ingrediente fundamental son los datos, los utensilios vendrían a ser los programas o el software, y pues el talento y creatividad también. Vamos a compararlo en 3 diferentes niveles. En el nivel 1, cuando estamos cocinando, tenemos una cocina muy sencilla, una estufa, ingredientes muy básicos, un pollo y especies, y pues cocinamos un pollo al horno. Y si no tenemos creatividad, al día siguiente nos va a tocar comer los sobros del pollo así nomás, o pues se los comerán los perros. En el nivel 1 en periodismo de datos puede que empecemos a ser muy creativos y a recopilar información y a procesarla, y bueno, este es nuestro nivel 1, este es uno de los primeros trabajos que hicimos hace 4 años cuando empezamos a trabajar con los desarrolladores. Lo que hicimos fue, pues es un plato tradicional, donde los ingredientes fueron básicamente la base de datos de todos los candidatos a alcalde. Esto fue para las elecciones regionales allá en Costa Rica. Y entonces construimos una base de datos con los nombres de todos los candidatos de todos los partidos políticos. Y obtuvimos también todas las sentencias penales, no relacionadas con ellos, sino en general todas las sentencias en la corte que procesa, la última instancia que procesa las sentencias, los casos penales. Hay otra base de datos de personas que han sido inhabilitadas para ocupar cargos públicos, y finalmente la de las personas que no están pagando impuestos. Esto es un impuesto local, que es el seguro social. Pues lo que hicimos básicamente, utilizando herramientas, fue pues limpiar, indexar todos estos datos y mezclarlos. Es decir, la idea de fondo es: estos señores están postulando para ser alcaldes, ¿dónde no deberían estar? Bueno, pues no deberían estar inhabilitados en principio, más allá de que sea legal o ilegal. Sería muy bueno que no hayan sido sentenciados penalmente y sería muy bueno que estén pagando sus impuestos mínimos. Son 3 indicadores distintos. Lo que hicimos fue combinarlos y encontramos que había entre los candidatos, encontramos que había 5 de ellos habían sido condenados por delitos como fraude, secuestro extorsivo,
robo y todo tipo de delitos. Luego había otros, aquí están, sí, había otros 27 candidatos que habían cometido faltas en posiciones anteriores que habían tenido en el sector público y habían sido inhabilitados para ocupar cargos públicos y ahí estaban nominados como alcaldes. La publicación estaba acompañada por un mapa interactivo donde los ciudadanos podían entrar y buscar a los candidatos de sus regiones y encontrar pues todo lo que se encontró. Esto lo publicamos una semana antes de las elecciones. Yo le llamo periodismo profiláctico porque es un poco, los periodistas siempre somos forenses, llegamos cuando ya está el muerto y las moscas ahí rondando el muerto y contamos lo que pasó, pero de alguna forma pues tiene el doble valor, por lo menos romántico para mí, de publicar antes y de dar a conocer la información antes. Pero bueno, todo esto está muy bien y si no volvemos a utilizar la información, pues lo que hacemos es desperdiciar los datos. Entonces volvamos a la cocina. En un nivel 2 ya empezamos a evolucionar un poco más, tenemos más aparatos de cocina, no solo la estufa, y empezamos a pensar diferente. Entonces, en vez de pensar solo en el pollo rostizado, pensamos en el mismo pollo, pero para el fin de semana cocinamos una salsa curry, una salsa chipotle, y ese mismo pollo entre semana nos va a servir para hacer una ensalada Thai o unas quesadillas de pollo. Y de la misma forma, cuando trabajamos con datos empezamos a pensar diferente, ok, ya no es este trabajo con estos datos, sino cualquier set de datos es un nuevo ingrediente. Y entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo esto de los alcaldes, si tenemos todas las sentencias penales, ¿qué otra cosa podríamos hacer con eso? Bueno, si obtenemos la base de datos de todos los maestros activos, podríamos buscar cuántos de estos han sido sentenciados por pedofilia, por ejemplo, y que están dando clases en este momento. O si tenemos todos los que no pagan impuestos, como lo habíamos obtenido para el otro trabajo, podríamos pensar también, bueno, estas personas deberían tener contratos con el gobierno. Es un poco absurdo que el gobierno esté pagando a proveedores que le deben dinero. Y así vamos al nivel 3. En cocina, y ustedes sabrán mejor que yo porque acá la cocina molecular es prominente y es básicamente la que estudia las propiedades físico-químicas de los alimentos y los procesos tecnológicos que ocurren cuando se cocina. Este aparatito que es un smoking gun, es una pistolita que se puede llenar de madera, de pedacitos de madera, y este mismo pollo del que venimos hablando, ahumarlo y darle la esencia de la madera. De esa forma ya no solo tenemos el supermercado como posible fuente de ingredientes, sino que tenemos el bosque completo. Esto en datos sería el equivalente a no desperdiciar datos del todo, y esto es más o menos la esencia de lo que hemos intentado hacer en la unidad de investigación. Desde hace 4 años estamos consolidando todas las bases de datos públicas y relacionándolas entre sí, de manera que metodológicamente es totalmente opuesto a lo que hemos aprendido siempre. Lo que hemos hecho es desaprender de alguna forma y experimentar, y en vez de proponernos una hipótesis y tratar de probarla y descartarla, pues lo que estamos haciendo es explorando los datos, y cuando hablo de datos es todo tipo de datos, desde datos sobre profesionales, contratos públicos, sanciones, licencias o subsidios, concesiones, y toda esta información la hemos ido recopilando, es información pública, consolidando en un solo servidor y tratando de hacerle preguntas inteligentes a los datos, que esa es la parte más difícil. Esta es otra historia que refleja el poder de esta metodología, de esta forma de procesar los datos. En medio de una discusión nacional sobre un nuevo proyecto fiscal, nos preguntamos, bueno, ¿estarán la presidenta, los vicepresidentes y los diputados, que eran los que impulsaban este proyecto, pagando sus impuestos? ¿Qué hicimos? Construimos una base de datos con todas las propiedades de todos los ministros y los diputados, de sus cónyuges y de sus compañías, y básicamente buscamos el valor declarado de esas propiedades.
Como ustedes bien saben, la información fiscal o tributaria es confidencial. Sin embargo, en este caso, este impuesto en particular era muy fácil de rastrear. Teniendo el dato de las propiedades, encontramos en cuánto se estaban valorando, y por otro lado comparamos con una base de datos oficial también y pública, que es la del valor de cada metro cuadrado en todo el territorio nacional. Pues lo que encontramos, nunca nos imaginamos que el resultado iba a ser este. El ministro de Hacienda, que era el que estaba impulsando el nuevo plan fiscal, y su esposa, que era la principal asesora de la presidenta de la República, pues tenían 5 propiedades y 12 años de no declarar el valor de sus propiedades. Básicamente no estaban declarando y no estaban pagando impuestos territoriales. Como esto lo hicimos para todos los ministros, a la hora de publicar tuvimos que cambiar el título porque bueno, ya para cuando les pedimos a todos su versión, ya habían salido a pagar lo que debían de impuestos. Esto fue una aplicación interactiva que publicamos con todos los datos sobre las propiedades y la diferencia entre el valor declarado y el valor real para todos los ministros y diputados. Y esto es otro ejemplo para finalizar este tercer nivel. Esto lo publicamos ayer. En este momento estamos en elecciones presidenciales y del Congreso. Bueno, en las próximas 2 semanas vamos a tener elecciones y a ver si funciona. Entonces hicimos pues un ejercicio muy parecido a este que les estaba enseñando antes de los alcaldes, pero esta vez con todos los candidatos a la presidencia y la vicepresidencia. Entonces, pues estos son los partidos políticos actuales. Acá lo que hicimos fue combinar muchas variables más, no solo cosas cuestionables como si pagan o no pagan, si tienen causas judiciales, sino también toda su experiencia, puestos anteriores y demás. Acá, por ejemplo, podemos ver en detalle todas las causas civiles y judiciales que tienen las personas que aspiran al Congreso, y llamamos a casi 400 personas, a todos los mencionados los llamamos para pedirles su versión, y cada una de las causas contiene una descripción de todas las causas penales y demás o administrativas, y además el PDF con el expediente original judicial de cada uno de los casos que encontramos. Entonces, bueno, ahí pueden ver, para cada una de las 2000 expedientes que revisamos, incluimos la imagen de la última sentencia. Y bueno, de alguna forma es como un perfil a base de datos construido para 350 personas que aspiran a… Es la versión, es más o menos la versión de los alcaldes, pero bueno, incluimos un poco más de información esta vez. Como les decía, bueno, el equipo somos 3 periodistas y 2 ingenieros en sistemas. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, lo que hacemos es obtener información o datos de diferentes fuentes. De las mismas instituciones públicas, vamos donde el jerarca, pedimos la información y normalmente hay muchísima, por haber hecho ese estudio legal desde el principio, hay muchísima efectividad en estas solicitudes, porque no pedimos información que no sea de naturaleza pública. Hemos ido a la Corte, bueno, yo en lo particular he ido a la Corte unas 20 veces cuando se me niega información pública, a un proceso súper largo de 1 año y medio hasta 2 años, exigiendo que nos le entreguen. Entonces eso ha sido una buena inversión para que ahora estemos disfrutando de las mieles del acceso más rápido y gracias a esa jurisprudencia. Entonces, bueno, una son las solicitudes formales, otra es que utilizamos robots o scripts que programamos para ir a la web y extraer de forma automatizada los datos. También nos conectamos a web services, que son servicios en la web que permiten un enlace directo para extracción de datos, y bueno, todos esos datos de la fuente que vengan, los utilizamos, los limpiamos y los consolidamos en un servidor donde luego hacemos el proceso de análisis, el reporteo tradicional, que no cambia para nada, y finalmente la entrega en visualización tanto para el impreso como para el digital. Esto es
eso de los robots suena un poco a ciencia ficción, pero realmente no es tan complicado. Esto es un vídeo que muestra cómo funciona un robot. Ahí tenemos una página de la Dirección de Notariado donde están enlistados todos los notarios del país, y esto es cómo funciona el robot. Pues básicamente se programa y se le dice, vaya a este URL, extraiga esta información, y cuando hablo de información no son solo datos, son datos, fotografías, vídeos. En este caso estamos extrayendo, el robot está haciendo pues todo eso ahí, extrayendo información sobre los notarios públicos, y sus fotografías y toda esta información pues se puede extraer, esa información que está ahí publicada, y la almacenamos en carpetas que luego indexamos. Bueno, ¿y para qué hacer todo eso? ¿Por qué un periodista debe complicarse a trabajar con datos? Para mí esto es lo más importante y no me canso de repetirlo. Yo creo que hay muchísimas razones para empezar a trabajar con esto. Para mí una de las más importantes es esta, y es liberarse de la filtrodependencia. Anoche, mientras todos dormíamos, en el mundo entero estaban pasando muchísimas cosas. Bueno, ahí se supone que debe haber un mundo así iluminado rojo, pero no se está proyectando bien. Estaban pasando muchísimas cosas en nuestros barrios, en nuestras provincias, en nuestro país. Y lo que sucede es siempre en una sala de redacción es esto: con el tiempo, después de ocurrido un evento, aparece alguien y nos trae un pedacito de ese evento, lo que a él o a ella le interesa que se conozca. Y nosotros, como buenos periodistas, trabajamos como hormigas y empezamos a recolectar más datos, y luego juntamos todos esos datos y contamos una gran historia. Y en la realidad, la gran historia carece de piezas que no nos trajeron y que quizás no pudimos ver. Esta ha sido una de las preguntas que más me ha mortificado durante mi carrera, y es, bueno, cuando viene ese Garganta Profunda y me trae toda esta información, hay otras piezas que no estoy viendo. ¿Habrían cambiado esta historia las otras piezas que no estoy viendo? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el periodismo de datos? Todo. Cuando trabajamos a base de filtración, podemos convertirnos en esto, en un conejito siguiendo una zanahoria. Sobre todo en un país tan pequeño como de donde yo vengo, pues todo el mundo conoce a todo el mundo, y hay personas que son realmente expertas en seducir nuestro supuesto olfato periodístico, y saben cómo traernos las cosas armadas y listas para que salgan según sus intereses. No estoy satanizando la filtración para nada, porque de hecho de eso vivimos y hemos vivido por mucho tiempo los periodistas de investigación, y los grandes casos han nacido a partir de eso, pero el periodismo de datos nos permite ver el universo completo. Por eso el caso por ejemplo, del ministro, que al final y su esposa tuvieron que renunciar, fue para nosotros el primer caso de investigación real hecho a partir no de una filtración, sino de nuestra propia exploración. La segunda razón es esta: el mundo realmente está inundado de datos. El que diga que no hay datos, pues no sé cómo podría sostenerlo. Hay tantísimos datos que estamos abrumados, más bien. El problema es que hay muy poca información inteligente, y ahora en este mundo de la agregación, donde los contenidos son cada vez más agregados y son los mismos, es cuando es más relevante dar valor agregado. Si solo perseguimos el volumen y la inmediatez, lo que vamos a hacer es una gran nube de contenidos repetidos sin mayor valor agregado en todas las plataformas, pero sin diferenciación. El periodismo de datos permite crear ese valor agregado y entregarlo a las audiencias. Permite una agenda única y de impacto, una visión más general. En el caso de los temas de corrupción, que es lo que hemos trabajado sobre todo durante los últimos años, es un poco frustrante ver que se publica algo sobre un funcionario X, y bueno, el que sigue es igual o peor. Entonces yo al cabo del tiempo me he preguntado, ¿y para qué estamos haciendo esto? Si esto es como matar hormigas a la par de un hormiguero. Y al final creo que los periodistas tenemos que tener una visión de los problemas sistémicos, no solo de personas, sino de problemas que nos afectan, que afectan a nuestra sociedad, y esto también es posible hacerlo con el periodismo de datos. Básicamente estamos trabajando en dos tipos de agenda: una de transparencia, con los temas relacionados con corrupción, y una que está más orientada a agregar valor personal y servicio, y que tiene que ver más con registros, con datos estadísticos.
También estamos trabajando 4 niveles de lectura. Hemos entendido que hay hemos identificado 4 niveles de lectura. Hay un grupo, sobre todo jóvenes y las personas en redes sociales, que quieren que en un vídeo que le cuenten en menos de 2 minutos de qué se trata la historia y no más. Bueno, no voy a cargar el vídeo acá. Está el lector tradicional que quiere ver la publicación. Esto es un trabajo que acabamos de publicar sobre el reciclaje con los datos del censo y que muestran por primera vez en la historia se le preguntó a los ciudadanos si están reciclando, si están separando sus desechos o no. Y por otro lado construimos otra base de datos de los municipios o los gobiernos locales, cómo están procesando esa basura o esos desechos. Y lo que encontramos es que había un 40% de los costarricenses están separando todos sus desechos para que luego venga el municipio con sus camiones y los vuelvan a mezclar. Pues eso nadie lo sabía en el país y la gente, pues hicimos una aplicación interactiva, publicamos el reportaje y con un mismo set de datos elaboramos varios productos como este. Bueno, aquí se podía ir y buscar por cantón, por toda la distribución territorial, cuántos estaban procesando los datos de cuántos municipios locales. Y por supuesto que siempre están los que quieren los datos completos. Entonces eso es otra cosa que hemos hecho, y es desprendernos de aquel control excesivo que teníamos los periodistas antes. Estamos publicando toda la información base que utilizamos, las bases de datos completas, los expedientes, como vieron ahora. Y yo creo que de alguna forma eso también es una tendencia, que los periodistas debamos ser transparentes también, que la gente pueda ver las costuras de lo que hicimos, cómo jerarquizamos una información y por qué. Y bueno, lo otro, al final, ya para terminar, que permite siempre está esta frase que nos dicen, usted tiene que ver el bosque y no los árboles. Yo no sé cuántas veces, a cuántos de ustedes les han dado ese consejo. En el tema de los datos, la maravilla es que ya ese consejo no sirve para mucho, porque podemos ver todo al mismo tiempo, podemos ver el bosque y los árboles. Este es un reportaje que hicimos sobre la calidad de la educación en el país y comparamos las bases de datos de 6 años de exámenes o de pruebas de los jóvenes colegiales para ingresar a la universidad pública. Encontramos que los alumnos de colegios privados tienen el doble de oportunidades para ingresar a la universidad pública que los que vienen de colegios privados. Digamos, fue como el hallazgo. En esta visualización, pues contamos cómo se van quedando el filtro, cómo se van quedando los alumnos de colegios públicos que no pueden ingresar a la universidad. Y por supuesto que los mismos datos nos permitieron ver en dónde se estaba concentrando el problema. Pudimos encontrar que las zonas con mayor pobreza y ruralidad, pues obviamente son las más marginadas y las que tienen menos chance pero bueno, con los mismos datos construimos una aplicación interactiva con todos los colegios del país, y que fue una locura porque todo el mundo, padres de familia, directores, exalumnos, la consultaron, donde publicamos el ranking con los indicadores de calidad de cada uno de los colegios de secundaria, públicos y privados, el promedio de examen y la cantidad de estudiantes que están logrando ingresar provenientes de cada colegio. Todo esto estos indicadores se podían compartir en redes sociales, y además una calculadora, porque estaba próximo a aplicarse el examen, con las notas que los estudiantes necesitaban para poder ingresar a la carrera deseada. Y bueno, ya este es uno de los últimos proyectos que hemos hecho. No sé, entiendo que ustedes también han hecho uso de esta información. Es la base de datos o la aplicación de Offshore Leaks. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación nos encargó a la unidad de investigación procesar esta cantidad de datos, que es como 160 veces más grande que Wikileaks. Eran 320 tablas totalmente inconexas que consolidamos y procesamos y limpiamos, y bueno, todo el proceso ese que les hablaba antes, para convertirlo en una visualización, en una aplicación visual donde se puedan buscar y consultar todas las conexiones de personas con sociedades offshore.